buenos días, mis hermanos y amigos. Dios me los bendiga. Ya estamos en esta mañana con ustedes, como todos los días de lunes a viernes, a las 10 de la mañana. Empezamos nuestra programación al encuentro con Dios. De 10 de la mañana a 11:30 nuestro programa en vivo. Gloria sea al Señor. Bendito sea nuestro Dios. Estamos en esta mañana contentos, satisfechos de que nuestro Dios nos proteja. En esta mañana friolenta nosotros estamos alegres, estamos contentos porque podemos alabar a Dios, podemos servir a Dios, podemos compartir las buenas nuevas de salvación con ustedes que nos ven a través de las redes sociales. Gloria sea al Señor. En esta mañana queremos bendecirle, queremos desearle que este día sea de mucha bendición, que nuestro Padre Jehová los guarde de todo mal, de todo peligro, de todo accidente, que guarde a sus hijos, a su esposa, a su esposo, que sea fructífero este día para usted, en el nombre de Jesús de Nazaret. ¡Aleluya! Gloria sea nuestro Dios. Queremos compartirle un consejo de la palabra del Señor. Nunca se olvide de Dios en sus días. Seamos agradecidos a Dios, porque todas las cosas buenas que acontecen en su vida no es porque el enemigo de Dios lo facilite, porque el enemigo de Dios quiere destruir a la creación de Dios. Y usted, mi amigo, usted, mi hermano, es creación de Dios, por descendencia de la primera pareja que mi Padre Jehová hizo allá en el huerto del Edén, Adán y Eva, dándole ciertos parámetros y ordenanzas que en el huerto del Edén podían disfrutar de todo, pero para probar su obediencia no podían comer del árbol que estaba prohibido. Entonces, no es porque en sí el fruto del árbol les haga daño, no, sino que hacía daño el desobedecer a la orden que Dios había dado para probar la obediencia del hombre, de su creador, a Dios. Entonces viene la desobediencia y viene el pecado, y al ver el pecado se cierra, se rompe la comunión entre el ser humano y Dios. Dios, preocupado por su creación, hace un plan de reestructuración y de rescate, mandando a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que quiera ser salvo lo consiga a través de Jesucristo. Por eso es que nosotros desde aquí anunciamos el mensaje de Jesucristo. Presentamos al único que puede perdonar sus pecados y salvar su alma, Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay otra persona quien pueda perdonar sus pecados, porque el Padre Jehová va a juzgarlo y la ley va a sentenciarlo. Pero Jesucristo ha venido para salvarlo de esa sentencia, para ayudarlo en su vida aquí humana, diaria, y para darle entrada en el reino de los cielos. Jesús dijo: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Lo dijo Jesús mismo. Y hoy te dice a ti: yo soy la puerta, y si por mí tú entras, serás salvo. Depende de usted, mi amado amigo. Depende de usted de alcanzar el perdón de sus pecados y la salvación de su alma. Recuerde, todos nacen separados de Dios, con el pecado original, con la enemistad entre el hombre, el ser humano y Dios. Pero se abre esa reconciliación con el Padre cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, y Él nos lleva como muestra de su rescate al Padre a reconciliarnos y a ser reconocidos hijos de Dios. Y por eso aquí nos convertimos en hermanos en Cristo Jesús. Bendito sea nuestro Dios. Así que en esta mañana le compartimos esta palabra y le presentamos a Jesucristo, el Hijo de Dios, el único que puede ayudarlo en todos sus problemas, cualquiera que sea. Dios no quiere que usted sufra.
Pero para obtener los beneficios de la paz, de la alegría, de la prosperidad y de la bendición, tiene usted que aceptar a Jesús como su Salvador y sujetarse a lo que enseña la palabra de Dios. No hay otra cosa. La salvación no lo puede comprar con su dinero. La salvación no lo puede comprar haciendo buenas obras. Yo soy bueno, yo reparto, yo comparto, yo ayudo. No, más bien eso debe ser fruto de la presencia de Dios en su corazón, demostrando el amor de Jesucristo. Pero si usted como persona natural cree que porque tiene economía, ayudando a los pobres, va a alcanzar la salvación de su alma, está equivocado. Cree que porque usted puede hacer una obra benéfica, está alcanzando entrada al Rey de los Cielos, está equivocado. La única puerta para entrar al cielo es Jesucristo. Aceptando a Jesucristo como su Salvador, usted alcanza el perdón de sus pecados, la reconciliación con el Padre y la entrada al reino de los cielos. Todo depende de usted. Mi hermano, de repente tú estás queriendo desanimarte de seguir a Dios. De repente tú ya te volviste al mundo. Escapa por tu bien. Tú ya probaste la bendición de Dios. Tú ya probaste lo bueno que es Dios. No te quedes allá. Escapa por tu bien. Corre a Jesucristo. Él quiere ayudarte. Pero eres tú quien tienes que venir. Porque eres tú quien necesitas de Dios. Porque eres tú quien necesita la salvación de tu alma. Porque eres tú quien necesitas que te perdonen lo malo que estás haciendo. Ven a Jesús y tómate de su mano y camina con Él. Que mi Padre Jehová los bendiga en esta mañana en el nombre de Jesús de Nazaret. Muy buenos días a cada uno de ustedes. Buenos días a todos los miembros de la Iglesia TV Cristiana al Encuentro con Dios. Anoche estuvimos en un culto de oración. Tú que no viniste, te la perdiste. Ahí donde estás no te vas a fortalecer. Ahí quedándote en tu casa, preocupándote por los tuyos, no lo vas a solucionar. La solución, tú lo sabes, está en Jesucristo. Y tú puedes decir, yo en mi casa también oro. ¿Y para qué se ha hecho el lugar especial para adorar a Dios? ¿Para qué se han hecho los templos? Las casas de oraciones. ¿Para qué? ¿Para que te quedes en tu casa? Para que se reúnan todos los hermanos y juntos celebremos cultos en armonía para la gloria del Señor. ¿Es tu entender? ¿Es tu carne la que te quiere dar la facilidad? ¿Es que no te quiere sujetar a la disciplina de el cuerpo de Cristo? ¿Quieres caminar solo? Pues es tu decisión, pero no corras a que te auxilien cuando te estés asfixiando o cuando estés necesitado, porque Dios mira tu corazón y sabe la ingratitud que tienes a Él y sabes que no quieres congregarte, sabes que más preferencia le das a tus problemas, a tus necesidades, y yo quiero decirte que solo no lo vas a conseguir. Así que reconcíliate con Dios y empieza a asistir a la casa de oración para que juntos, en armonía, los hermanos vivamos alabando a Dios, sirviendo a Dios y orando los unos por los otros. Que mi Padre Jehová te bendiga en el nombre de Jesús de Nazaret. Mañana jueves tenemos culto. Ven al culto. No te sigas quedando. Estás corriendo peligro. Escapa. No te sigas quedando. Ven, busca al Señor. Tú puedes decir, en mi casa yo también siento. No te equivoques. En tu casa se convierte en un centro de oración por emergencia, pero no por costumbre. Tu casa es tu casa. Tu hogar es tu hogar. Hiciste tu sala no para que duermas, pero por emergencia puedes dormir. Hiciste tu comedor para sentarte con tu familia y aprovechar los alimentos que se haya preparado. Tienes tu dormitorio. ¿Lo construiste para qué? Para que duermas, para que descanses. Pero por emergencia, por estar delicado de salud, puedes comer en tu cama. Pero no ha sido construido para eso. Tu casa es tu casa. Pero la casa del Señor es casa de oración para que sus hijos se reúnan y todos alaben y glorifiquen a Dios. Que mi Padre Jehová los bendiga a cada uno, mis amados hermanos. Ya tenemos aquí en medio nuestro, en nuestro sede, televisión virtual, a nuestro pastor José Herrera Córdoba. Él, como todos los miércoles, siempre puntual aquí
para entregar el mensaje a cada uno de ustedes que nos ven a través de las redes sociales. Pues escúchelo, reciba su bendición, reciba la palabra. Lo que aquí hacen los siervos de Dios es compartirle la palabra del Señor. El aceptarlo es cuestión suya. Pero si un día dará cuenta usted a Dios que despreció el consejo sabio de Dios que le hizo a través de su siervo compartiéndole la palabra. Así que no le obligamos a que usted acepte ahora como el Señor, como su Salvador a nuestro Señor Jesucristo. Eso es voluntad suya. Pero sí es nuestra responsabilidad compartirle la palabra del Señor. Por eso le instamos a que escuche el mensaje expuesto por nuestro pastor José Herrera Córdoba. Que en esta mañana Dios bendiga y use a nuestro amado pastor José Herrera Córdoba. Muy buenos días. Mi Padre Jehová los bendiga. ¡Aleluya! Amén. Gloria al Señor. Nos sentimos muy complacidos cuando nosotros estamos anunciando a Cristo y diciéndole que la única esperanza viva de vida eterna es Jesucristo el Señor. Pero tenemos que obedecer a la palabra de Dios. Como decía el pastor Cisneros, al quien saludo, que tenemos que venir a la casa de oración. Recuerda que es importante la obediencia. En la palabra de Dios nos enseña que no hay que dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que tenemos que venir siempre a la casa de Dios para adorar, para bendecir el nombre del Señor, para tributarle alabanza. También es el único lugar donde constantemente nos instruyen, nos capacitan y nos dan el alimento diario espiritual de la palabra del Señor. Hoy día, justamente como a colación a lo que nuestro hermano está invitando, pues vamos a hablar sobre la obediencia a toda la iglesia. Qué importante es la obediencia, qué importante es someternos a Dios y a su palabra. Muchas veces obedecemos a cosas sin importancia, pues mucho mayor razón cuando venimos a Cristo y nos llamamos cristianos, debemos ser obedientes. Y una de las obediencias es estar en la casa de Dios, en armonía con nuestros hermanos, tributándole alabanza al Señor. A Dios no tenemos nada que darle. Él es el dueño del oro y la plata. Nosotros venimos con las manos vacías, pero traemos frutos de labios que confiesan el nombre del Señor. Entonces lo que tenemos que hacer es eso, adorarle, bendecirle, tributarle alabanza, rendirle pleitesía, que nuestros labios se ocupen de adorar a Dios, de bendecir a Dios, de darle fruto de labios que confiesen su nombre. La obediencia, qué importante. Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Samuel, el capítulo 15, el versículo 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. La palabra de Dios nos enseña que debemos ser obedientes. Algunos están pensando que hay que rendirle de repente sacrificios a Dios. He conocido en el largo camino de la vida personas que ostentan una religión y que van por los cerros llevando carneros y sacrificándolos. He visto gente, como ustedes posiblemente saben, de una religión que se azotaba el cuerpo por sacrificio, y muchos hacen diferentes tipos de sacrificios. Pero a Dios le agrada la obediencia más que los sacrificios, más que los carneros engordados. Le agrada el obedecer. En la Biblia encontramos muchos casos de personas que fueron bendecidas y prosperadas por obedecer. Cuando Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré, él no lo dudó. Dejó su tierra y su parentela y fue a vivir a un sitio donde hubo mucha bendición.
Pero también podríamos hablar de Moisés, cuando Dios le dijo en la zarza ardiendo que vuelva a Egipto para sacar al pueblo de Dios. Al principio él pensó, ¿cómo? ¿Con qué argumento? ¿De qué manera voy a sacar al pueblo de Israel de ese lugar armado? Sin embargo, cuando Dios le dijo que vaya, él obedeció y fue. Y Dios hizo proezas. Dios, hermanos queridos, convenció al faraón, que era el rey de Egipto. Lo convenció con plagas, pero al último sacó al pueblo de Israel. A todos los judíos los sacó primero al desierto, pero después le dio un lugar, como dijo el Señor, donde fluye leche y miel. Todas estas ventajas vamos a recibirlas cuando seamos obedientes a Dios y obedientes a la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Esta mañana voy a apelar a tu conciencia, a tu corazón, para que busques a Dios con obediencia y te sometas a Él. Si Dios te llama al ministerio, acude al ministerio, que Dios te va a sustentar. Si Dios te llama a que tú creas en la sanidad divina, cree en Él y tu cuerpo sanará, tu mente y tu alma. Todo será agradable porque eres obediente a la palabra de Dios. Encontramos en la Biblia mucha gente totalmente obediente. Cuando vemos el Nuevo Testamento, por ejemplo, vemos a Pedro y a Cornelio. Cuando Dios le trajo una revelación a Cornelio y mandó a buscar a Pedro, que estaba en la casa de Simón el curtidor, cerca de la playa, ahí donde Dios también le estaba revelando a Pedro. Antes no podían tener concordancia, amistad entre judíos y de repente los romanos. Y ahora se trata de un centurión, Cornelio, donde el Espíritu le reveló que vaya a la casa de Simón y busque a Pedro para que venga a hablarle de la palabra del Señor. Pedro hubiera refutado, pero Dios le dio una revelación y le dijo, cuando bajaban algunos animales en una visión con un lienzo desde el cielo, la voz de Dios le decía a Pedro, mata y come. Y él le dijo, Señor, nunca he probado, ni he comido, ni voy a hacerlo de repente. Voy a comer cosa inmunda. Y no le digas común a lo que yo lo he limpiado. Y le reveló 3 veces y luego vinieron a su casa los enviados de Cornelio. Pero Pedro no rehusó, a pesar de que eran gentiles, no rehusó el ir allá. Él y otras personas fueron a la casa de Cornelio. Y Cornelio se reunió con toda la gente porque era un centurión conocido, amado incluso por los romanos, porque era una persona que siempre estaba dando sus limosnas y yendo a adorar a Dios. Pero en la Biblia acontece algo muy bonito, muy glorioso en esta entrevista entre Pedro obedeciendo la palabra del Señor, yendo a la casa de Cornelio, y Cornelio enviando a gente para traer a Pedro. Ambos estaban siendo obedientes a Dios. Y acontecieron cosas maravillosas. Cuando Pedro estaba disertando la palabra de Dios, enseñando la palabra de Dios a Cornelio, aconteció algo precioso. Está en el capítulo 10. Voy a leer el versículo 44 y 45. Dice así la palabra de Dios. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Amigo, algo glorioso. El Espíritu Santo, ese Espíritu que llegó a Cristo cuando estaba yendo a bautizarse,
o cuando salía de las aguas del bautismo, en el río Jordán, se apareció el Espíritu Santo como paloma en una forma visible. Ese Espíritu Santo que hablaron los profetas como Joel hace mucho tiempo, y que Jesucristo al irse dijo: yo me voy, pero dejo el otro consolador, el Espíritu Santo, para que esté con vosotros todos los días y hasta el fin de los siglos. La Biblia dice que era para los judíos y que la gente impía no lo puede recibir el Espíritu Santo porque no le ve ni le conoce. Pero se atrevió Cornelio, un gentil, se atrevió a llamar a Pedro y él quiso recibirlo y Pedro acudió. Y cuando estaba dando el discurso, la palabra de Dios, entonces cayó el Espíritu Santo sobre la casa de Cornelio. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y todos magnificaban a Dios, glorificando al Señor. Y entonces los fieles de la circuncisión entre los judíos se quedaron maravillados, atónitos, perplejos de ver que también en los gentiles se había derramado el Espíritu Santo. Esto ocurre cuando hay obediencia, cuando somos obedientes a Dios y a su palabra, cuando acudimos, cuando Dios nos llama. Si Dios nos llamó para ser hijos de Dios, lo menos que podemos hacer es estar todos los días posibles en la casa de Dios para adorarle y buscarla, Señor, hasta que podamos recibir esta promesa del Espíritu Santo. Miren lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, el capítulo 10, el versículo 5a, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo a todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tenemos que ser obedientes a Cristo. Hermanos queridos, nosotros queremos filosofar y como los filósofos queremos pensar en cosas contrarias a la Biblia. Muchas veces argumentamos cosas que el Espíritu Santo no es para nuestro tiempo, que el Señor viene o que el Señor de repente va a traer primero la tribulación y luego volaremos a la presencia de Dios después de haber soportado la gran tribulación. Hay muchas cosas que se arguye, que se piensa. En mi tiempo, cuando era muchacho, había una discusión fuerte sobre lo que pensaba de repente algunos pensadores bíblicos. Y decían si la salvación era general, y los calvinianos, los luteranos y los calvinianos decían que la salvación es solamente para algunos privilegiados. Y yo estaba estudiando y me ponía a pensar, ¿quién tiene la razón? ¿Martín Lutero o Calvino o Juan Calvino? ¿Es la salvación general o es que existe una predilección de algunas personas solamente? Siempre hubieron debates, ideas, pensamientos filosóficos, pero el Señor dice que tenemos que tomar todos nuestros argumentos y traerlos a Cristo, sujetos a Cristo. No es de nosotros el saber las formas, es de la palabra de Dios, es de Dios y su palabra. Por eso llevemos cautivo nuestros pensamientos a Cristo y a nosotros solamente nos toca obedecer a la palabra, obedecer a la palabra, a los dichos de Dios que están escritos en la Biblia. Podemos considerar muchos textos, como el que está en Primera de Pedro, en el capítulo 1, el versículo 2. Somos elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Nos compró el Señor con precio de sangre.
no con oro ni con plata. Él nos compró con su sangre preciosa, pero nos compró, nos lavó, nos purificó con su sangre para que nosotros seamos obedientes. Tenemos que obedecer a Cristo. Algunas personas todavía quieren vivir de las cosas de este mundo, participar en las cosas del mundo. Algunos dicen, bueno, en poca cantidad no estoy ofendiendo a Dios. Pero si tú buscas las cosas del mundo, estás poniéndote en contra de Dios. Dios dice en su palabra, el que conmigo no recoge, desparrama. O somos de Cristo y obedecemos su palabra, o podemos decir que somos de Cristo, pero estamos yendo camino a la condenación por causa de un pensamiento filosófico humano, de un razonamiento humano que tienes que llevarlo cautivo a Cristo el Señor y a su palabra. Antes de la presciencia, antes de la ciencia del hombre, antes de la filosofía del hombre, existió ya el pensamiento de Dios. Y nosotros somos elegidos según esa presciencia de Dios, en santificación, apartado del mal, apartado del mundo, apartado del pecado, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Amigo, hermano, tú fuiste apartado para ser obediente. Y hay un gozo cuando uno ve gente o hermanos obedientes. Escrito está por el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 16, el versículo 19. Mira el gozo del apóstol. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. El apóstol Pablo podía gozarse con aquellos que habían entrado en la obediencia. Y Pablo recomendaba que nosotros andemos en obediencia en este camino de santificación y que seamos sabios para el bien, sabios para el bien e ingenuos para el mal. Qué lindo es cuando podemos, con sabiduría del cielo, obedecer la palabra de Dios, andar en los caminos del Señor, pisar las huellas del Maestro, mirando al blanco perfecto de nuestra salvación. Algunos dicen, yo no voy a la congregación porque se cometen errores. Yo no voy a la congregación porque así me dijo y me miró mal un hermano. Yo no voy a la congregación porque a la hora de exponer la palabra del Señor parece que el pastor me decía a mí solamente la palabra que predicaba. No hay defectos, los ves tú. Pero si aún vieras algún defecto, no tienes que mirar hacia los costados, hacia las personas. Mira al blanco perfecto, a Cristo. Él nunca te ha fallado, ni nunca te falló. Aprende a ser obediente como Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Recuerda que Cristo, en su última oración pública, en el huerto Getsemaní, oraba. Y de sus frentes caían como gotas de sangre, diciendo, Padre, haz que pase esta copa tan amarga. Él tenía que ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sabía que le venía corona de espinas, sabía que le venía azotes hasta que su cuerpo fuera totalmente magullado, rajado. Él lo sabía porque Dios lo sabe todo. Sin embargo, fue obediente a su Padre. La única forma de salvarnos, de redimirnos, era muriendo, sustituyéndonos en la cruz del Calvario. Y Él fue obediente hasta la muerte de cruz para liberarnos, para salvarnos, para redimirnos con su sangre preciosa. Por eso que el apóstol dice que Dios fue perfecto en obediencia. Haz lo mismo. Sé también perfecto en obediencia. En el libro de Hebreos, en el capítulo 5, para terminar, el versículo 8 y 9 dice la palabra de Dios. Y aunque era hijo, por lo que padeció,
aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Nosotros tenemos un eterno Salvador. Es Cristo. El Señor Jesucristo es nuestro eterno Salvador. Pero para ser Salvador nuestro, tuvo que ser perfeccionado en oración, perfeccionado en obediencia. Tuvo que sujetarse al Padre y por más que sea horrores lo que iba a sufrir, Él tuvo que ser perfeccionado en obediencia. ¿Para qué? Para que ahora sea eterno Salvador de todos los que le obedecen. Si tú quieres ir a la gloria, si tú quieres estar en el cielo, si tú quieres morar en las moradas eternas, aprende la obediencia. Sujétate a la palabra. Obedece a la palabra. En todo lo que diga la palabra de Dios nos dice que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, con todas las fuerzas, con toda el alma, que tenemos que amar a Dios. Pues seamos obedientes amando a Dios, no amando al mundo, no amando al pecado, no amando nuestra carne, no amando los placeres de este mundo. Ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Obedece la palabra de Dios. Y tienes que ir constantemente a la casa de Dios. Mientras hay culto, tú tienes que estar ahí. Porque te repito, está escrito que tenemos que estar siempre en la casa de Dios. Todos los días de nuestra vida tenemos que servirle a Dios. Tenemos que mantenernos firmes, no bamboleantes. No seamos inconstantes en dos pensamientos. Sirvamos y amemos a Dios con todo el corazón. Que Dios te bendiga. Querido hermano, mantente firme en el Señor obedeciendo la palabra de Dios. Que Dios se ha hecho eterno Salvador de todos los que le obedecen. Por eso que se tuvo que perfeccionar en obediencia. Que Dios te bendiga. Y a ti, amigo, que has escuchado esta palabra de Dios, la única obediencia que Dios te pide es que salga del pecado de tu carne y que abrace la fe de Jesucristo para encontrar la salvación y la vida eterna. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, pastor.